Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el diputado Enrique Di Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Está más tranquilo ahora? Lo veo así como no tan con tanta actividad como la semana pasada. ¿Ah? Que, estaba ahí, se notaba que tenía una cara como cansada de tantas actividades que tuvo. Oiga, diputado, a propósito de la visita del fin de semana pasada de los parlamentarios del PDG, ¿qué balance se hace después de todas estas actividades que estuvieron? Bueno, ellos quedaron muy contentos y han reconocido y lo han conversado con los otros diputados en Valparaíso de la organización de esta visita, porque en apenas 2 días nos entrevistamos con todas las autoridades que tienen que ver directa o indirectamente con el enfrentamiento a la delincuencia, al crimen organizado, a la inmigración ilegal. Entonces, los insumos que ellos se llevan, porque tuvimos conversaciones con las principales jefaturas, te puedo mencionar al general a cargo de Carabineros en la región de Arica Parinacota, el prefecto director de la PDI, el nuevo director regional de la PDI, el presidente de la Corte de Apelaciones, el director de Gendarmería en la región. Visitamos el complejo penitenciario de Hacha, fuimos al complejo fronterizo de Chacayuta, fuimos con el capitán Peters, gobernador marítimo, a recorrer la costa, incluso también en la patrullera, porque sabemos que por esa vía también ingresan muchos migrantes. Nos entrevistamos con el fiscal regional, etcétera. Visitamos también Cerro Chuño, que es un territorio que es conocido a nivel nacional, ¿no es cierto?, que es donde se asentó hace no mucho tiempo bandas reconocidas y que nos motiva también a hacer un llamado al presidente de la República. Él tiene que hacerse presente en el territorio. O sea, aquí las reuniones las podemos tener en las oficinas, las podemos tener en Santiago, en las oficinas regionales, pero hay que estar en el territorio, porque hay que dar una señal, Luis, una señal de que son territorios que no están abandonados por el Estado. Por eso que es importante que la principal autoridad del Estado, quien está al mando, el jefe de Estado, esté presente en el territorio, así como lo hicimos diputados, 4 diputados, incluyendo una mujer diputada. Subimos arriba, recorrimos ese sector, tuvimos una reunión con la Policía de Investigaciones en ese terreno, y eso es importante porque son señales, son símbolos que se recogen en la ciudadanía, de que el Estado no está perdiendo la pelea. Por cierto que esa invitación se la hice hace un tiempo al presidente Boris, yo me recuerdo bien, en el avión presidencial, cuando veníamos de Santiago a Arica, conversamos un rato con él, y le planteé, presidente, sería muy bueno que usted se hiciera presente, es una muy buena señal. Y él también lo consideró una buena señal, yo se lo debo reconocer. Él tenía la intención de visitar Cerro Chuño, lo conversó con su equipo de seguridad y finalmente le recomendaron no subir. Pero yo creo que se debe reconsiderar eso. Una invitación, se lo hice públicamente en todos los medios nacionales y regionales al presidente Boris a visitar Arica nuevamente, visitar Cerro Chuño, que se sienta que hay una voluntad de enfrentar el problema y no esconderlo. Y bueno, nosotros subimos obviamente con un poco de resguardo, si tampoco subimos tan desprotegidos. El presidente también lo puede hacer, con resguardo incluso de las Fuerzas Armadas. Nosotros fuimos con resguardo de la Policía de Investigaciones, desde ya le agradecemos mucho. Nosotros teníamos toda la intención y íbamos a subir igual. Pero claro, la gentileza de la PDI de darnos el resguardo también permitió hacer nuestro trabajo. Eso es finalmente nuestro trabajo. Nosotros los diputados, los parlamentarios, somos representantes de la gente ante las autoridades de gobierno, y para representar bien tenemos que conocer. Y para conocer bien tenemos que salir de las oficinas, tenemos que estar en el terreno. Así es que raya para la suma, contentos los diputados que vinieron, cumplimos todo el cronograma que era bastante intenso, y se conversa ya también en el Congreso, otros colegas diputados también quieren venir y eso es muy bueno. Vinieron diputados del PDG, pero también hay diputados tanto de un sector político como de otro que también, me dice Enrique, también queremos ir porque entienden y comprenden que este problema de la inmigración ilegal afecta hoy día a todo el país. Pero a quienes primero afectaron y no nos escucharon cuando dijimos esto nos afecta a nosotros, pero si no le ponemos atención después va a afectar a todo Chile, es a las regiones del norte. A Arica, Parinacota y a Tarapacá y por cierto Antofagasta somos los principales afectados. Bueno, en el Parlamento han tenido bastante trabajo por estos días. Ya se votó, ¿cierto?, el presupuesto 2023 con algunas abstenciones ahí,
que estuvo bastante peleada, me parece, ahí estuve escuchando, incluso ahí al presidente de la Cámara de Diputados, ahí poniendo un poco de orden. Pero ahora vienen otros temas que tienen que ver en el Parlamento, que tienen que ver, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma a las pensiones. ¿En qué está todo ese trabajo? Mira, hay harto trabajo, la verdad. Yo acá debo ser sincero, nos amanecimos 2 días, no solamente el día que estuvimos todos los diputados en la Cámara, porque el día anterior también en la noche nos amanecimos para poder estudiar el tema. Yo no me quejo, estoy acostumbrado a trabajar bastante y amanecerme también estudiando, trabajando, así que, pero fue arduo, fue intenso. Es revisar las partidas presupuestarias de todos los ministerios, si no es un trabajo menor. Y a veces pequeñas palabras, la forma de redactar las cosas cambian el sentido, entonces, pero mira, en relación a modo general de lo que pasó en la Cámara, nosotros tenemos algunos logros que creo que son importantes. Primero, esto de rechazar la partida de derechos humanos. Yo creo que los institutos o las organizaciones de derechos humanos tienen que existir en todos los estados, pero la cantidad de dinero que se le estaba destinando era exagerado. Y además mucho destinado a pago de personal. La verdad es que eso no tenía ningún sentido y me alegro mucho que se haya rechazado, no para que se desaparezca, sino para que venga con un presupuesto nuevo más aterrizado a la nueva realidad. Me alegro también de que se haya rechazado el presupuesto de seguridad ciudadana, de interior y seguridad ciudadana, porque las necesidades hoy día país requieren un presupuesto mayor. Me da un poco de tristeza el que el Estado y el gobierno, que es el que presenta finalmente el presupuesto, no comprenda que disminuir los recursos a salud primaria, a la atención primaria de salud, donde se atienden las personas con enfermedades crónicas, donde se hacen las primeras pesquisas de eventuales tumores, cáncer, haya disminuido y el per cápita finalmente ofrecido esté incluso por debajo de la inflación. Creo que eso es no comprender cómo se maneja la salud. Hay un tema técnico, pero al mismo tiempo tengo la esperanza porque este es un primer paso. Entonces, si bien es cierto, se aprobó la partida de salud, hubieron muchos votos, en donde también se incluyeron los diputados de la bancada PDG e Independiente, que lo votamos en contra, lo rechazamos. ¿Para qué? Para hacer un llamado a atención ahora, que en el Senado y también por parte del gobierno esto se revierta y finalmente el per cápita aumente. ¿Por qué? Porque a través del per cápita es que los consultorios se financian. Entonces un consultorio mal financiado va a hacer mal su trabajo. Y además le pedimos al ministro, yo pedí la palabra y hablé directamente con el ministro de Hacienda, le dije, ministro, sinceremos el problema, porque el consultorio recibe el per cápita con los pacientes registrados, pero hay muchos pacientes que los consultorios municipales atienden y no están registrados. Los inmigrantes, recibe, claro. Los inmigrantes, que es una población muy importante. Así que le dije directamente, ministro, mire, ¿sabe qué? En términos financieros y económicos, ¿cómo los ministros de Hacienda acostumbran a hablar? Le dije, ministro, con mucho respeto, pero ahorrar en salud primaria es el peor negocio que puede hacer un Estado. Así que eso fue las materias. Ahora, como tú dices, vienen nuevos desafíos. La reforma previsional, que yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos, hay que ser muy generosos políticamente para que este gobierno finalmente lleve adelante una reforma previsional, que ya se han intentado en otros gobiernos y que por distintas razones no se ha llegado a buen término. Hoy día, esta oposición, que yo me denomino oposición constructiva, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que las personas finalmente tengan una jubilación digna. Y finalmente, otro de los grandes desafíos antes de final de año es la ley de presupuesto, y que también tenemos que hacer los esfuerzos para que todos los sectores comprendamos que es necesario que el Estado tenga más recursos. Lo importante, Luis, en la ley de presupuesto es que la gente comprenda que a veces no se tiene más recursos cobrando más impuestos, que a veces cobrar más impuestos genera un efecto totalmente contrario. Porque acá lo que importa y lo que produce generalmente aportes para el Estado es el aumento de productividad. Entonces, si usted tiene un Estado que empieza a ahogar toda la iniciativa privada con muchos impuestos, finalmente lo que usted tiene es una baja de productividad y consecuentemente menos recursos para todas las políticas sociales que se necesitan. Bien, pues diputado, vamos a estar atentos a lo que pasa por estos días, ¿cierto? Ya el último mes casi ya de este año 2022. Muy bien, pues muy buenas noches, muchas gracias. Que esté muy bien. Hemos conversado con el diputado Enrique Li Flores, pausa y estamos de regreso.